¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí el profe Nico para platicarles brevemente qué es eso de la validez, la confiabilidad y la objetividad. Son temas muy importantes que tenemos que cuidar a la hora de utilizar un instrumento de medición y que en general nos da un soporte para cuando hacemos un proceso de investigación e incluso un proceso de intervención. La referencia principal, pues es la de Hernández Sampieri, por ser una referencia clásica que se utiliza mucho para este tipo de trabajos de investigación eh, y que además contiene muchos ejemplos, contiene muchas ideas que son muy claras, muy concisas. Por eso es que tomamos esta referencia como algo principal. Sin embargo, hay otras referencias que podemos eh, atender para conocer sobre el tema, ¿no? Empezamos con un ejemplo más o menos sencillo. Si es que consideramos al espejo como un instrumento que nos ayuda a detectar cómo somos, ¿no? Se supone que el espejo por sí mismo nos refleja lo que está del otro lado eh, y lo refleja de una manera, se supone, real, ¿no? Objetiva. Sin embargo, cuando algunas personas nos vemos al espejo, lo interpretamos de una manera diferente, ¿no? Como estos ejemplos que están aquí. La señora, pues se ve como una persona, pues muy diferente a como está aquí en la realidad, ¿no? Parece que es una persona delgada, sin embargo, cuando se ve en el espejo, dice, no, en realidad no estoy delgada y se le ven las piernas a lo mejor grandes, se le ve el cabello a lo mejor no del mismo color, incluso el rostro, ¿no? Se le ve diferente. Entonces, pues aquí, desde aquí vemos que no hay una objetividad a la hora de vernos en el espejo, ¿no? Hay cierto sesgo, eh, hay una subjetividad importante entonces, ¿no? Lo mismo pasa con este señor que en el espejo se ve fuerte, se ve galán, ¿no? Simpático, buena onda y todas esas cosas que eh, pues a lo mejor no coinciden totalmente con la realidad. Y cuando hacemos un proceso de evaluación, un proceso de investigación, se supone que lo que buscamos es ser objetivos, ¿no? Al menos desde el punto de vista cuantitativo, tendríamos que ser objetivos. Eso es una suposición. ¿Qué tanto se logra? Pues es muy difícil, ¿no? Al final podemos darnos cuenta que no necesariamente podemos conseguir esa objetividad total. Bueno, entrando en el tema específico de la validez y la confiabilidad, Aragón en el 2015 y Hernández en el 2018 hacen, o al menos para mí son de los conceptos que son mucho más claros y que son completos de lo que es una y otra cosa. En el caso de la validez, podemos ver que se refiere a la eficacia y grado con que una prueba mide la variable que pretende medir. Eh, y lo podemos hacer a través del contenido, el criterio y el constructo. Lo vamos a revisar, pero esto es de manera muy general, ¿no? Y la confiabilidad es la capacidad de la prueba de ser consistente y coherente en sus mediciones, ¿no? Aragón y Hernández nuevamente nos ayudan para entender el tema de manera global. Y esto, así como está, muchos lo dicen, ¿no? Hasta lo decimos de manera pues casi automática y de memoria, ¿no? La validez es lo que realmente queremos medir. Y entonces muchos quedamos con la duda, pero sí, pero como que ¿qué es eso, no? Y la confiabilidad, decimos, pues es algo que es confiable, pero pues no, en realidad tiene que ver con la consistencia. Aquí tendríamos que resaltar que la consistencia es lo relevante en el caso de la confiabilidad, ¿no? Vamos a ver primero la confiabilidad con algunos ejemplos y algunas ideas. Por ejemplo, este instrumento es un termómetro, ¿no? Todos lo conocemos y sabemos que está midiendo. Sin embargo, si lo utilizamos, por ejemplo, aquí 4 veces, 1, 2, 3, 4, y nos da diferentes medidas en un tiempo relativamente corto, por ejemplo, este en un minuto, este en otro minuto, este en otro minuto y este en el siguiente minuto, y nos arroja una medida diferente del ambiente, pues algo está pasando con el instrumento, ¿no? Es muy probable
que este instrumento no sea confiable porque no es consistente, porque no nos está dando una medida por lo menos semejante, ¿no? Hay una variación importante y tendríamos que ser muy cuidadosos a la hora de determinar si es que este instrumento nos va a servir o no nos va a servir. Por eso, este instrumento, en este ejemplo, podríamos decir que no es confiable. ¿Qué tendríamos que hacer en el caso de los instrumentos o pruebas que utilizamos para medir ciertas variables? Por ejemplo, en psicología, si es que medimos la personalidad o medimos la inteligencia, aquí hablamos de diferentes formas, ¿no? Uno que se llama, por ejemplo, test-retest. Básicamente es hacer una prueba y después volverlo a aplicar, ¿no? Por ejemplo, aquí decimos la inteligencia, la introversión, la extraversión. La aplicamos en el tiempo 1 y en el tiempo 2 y se supone que debe arrojarnos resultados muy parecidos, semejantes, ¿no? Que nos muestre precisamente este coeficiente de estabilidad que nos da una calificación, nos da un puntaje, de, por ejemplo, como es la inteligencia, en dos momentos diferentes, pero nos está midiendo lo mismo, ¿no? Nos está midiendo algo de manera estable. Esa es una manera, ¿no? El test-retest en el tiempo 1 y en el tiempo 2. Hay otra que puede ser de formas alternas. Seguramente ustedes han hecho algún examen en el que notan que ustedes tienen un tipo de examen, por ejemplo la forma 1, y cuando le quieren copiar al de al lado, se dan cuenta que él tiene la forma 2, y así que no, pues ya no le puedo copiar, ¿no? O la forma A y la forma B. Evidentemente no van a poderle copiar porque uno tiene diferentes formas, ¿no? Del examen. Sin embargo, es un instrumento que puede considerarse confiable porque ambos están midiendo de manera consistente y de manera coherente lo mismo que se está evaluando, ¿no? Si es un examen, por ejemplo, o si es una prueba psicológica y por tanto los puntajes se obtienen de manera paralela con estas dos formas del mismo instrumento. Hay que tenerlo claro, que es el mismo instrumento, pero con formas diferentes. A lo mejor en el caso del examen, lo que cambia es el orden de las preguntas, ¿no? Y entonces ahí, pues es por eso que ya no le pueden copiar. O si ya le copiaron, ya identificarán por qué reprobaron, porque le copiaron al que tenía la forma diferente. Y hay otro que es la consistencia interna. Este es un poco más complejo, pues se requiere de hacer un análisis estadístico a través de correlaciones entre todos los reactivos del instrumento para verificar si es que estos pues reactivos están midiendo lo mismo y además lo hacen de manera consistente, ¿no? Eh, entonces, esta correlación nos ayuda también eh, para verificar la validez, ¿no?, del instrumento y dice que es más útil en instrumentos referidos a la norma. Esto quiere decir, básicamente, que existen estadísticas o existen datos que nos van a decir cuáles son algunos promedios o algunas calificaciones que obtiene una población, ¿no? En una norma. ¿Se acuerdan de esa curvita de la curva normal? Ahí es donde podemos identificar si es que estos criterios, estos datos están, se aplican para esa norma que ya está establecida, ¿no? Entonces es una cuestión más estadística para correlacionar entre reactivos, ¿no? Entre el reactivo 1, el 3 y el 5, entre todos, de tal manera que buscamos que dentro del mismo instrumento todos los reactivos estén evaluando lo mismo de manera consistente. Por eso se habla de una consistencia interna. Y después, si hablamos de validez, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya dijimos que la validez es cuando medimos lo que realmente queremos medir, ¿no? Y que lo decimos de memoria y toda la cosa, ¿no? Pero hay que verificar porque ya hay una definición contemporánea de eso que entendemos por validez, ¿no? La tradicional dice esto, ¿no? El grado en el cual un instrumento mide lo que se supone que debe medir. Es muy simple, ¿no? Muy sencillo.
Actualmente tenemos que considerar que en realidad se trata de un grado en el que una teoría y la evidencia apoyan las interpretaciones que hacemos de los puntajes del instrumento. Y además, lo que está implícito para los usos propuestos. Imagínense todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Hay que revisar la teoría, hay que tener evidencia empírica y además hay que hacer interpretación de eso que estamos obteniendo. O sea, saber la validez de un instrumento no es tan fácil, ¿no? No es que por sí mismo funcione, ¿no? Sino que hay que considerar algunos elementos, ¿no? Eh, por ejemplo, también hay algunas implicaciones de esta definición. La primera es que una medida en sí misma no es válida ni confiable, ¿no? Por sí misma la medida no es, ¿no? No es válida ni no válida. Más bien tiene que ver con la interpretación que hacemos y con los usos que proponemos de esos puntajes, ¿no? Por ejemplo, un instrumento como un martillo no es por sí mismo válido para ciertos usos, ¿no? Es decir, vemos un martillo y nos decimos, pues ya por sí mismo lo vamos a utilizar para clavar, ¿no? A lo mejor alguien lo ve y lo utiliza para otras cosas, según la interpretación que tenga de esa herramienta que le va a servir en ese momento. Y a lo mejor utiliza el martillo para romper la puerta, ¿no? Y la rompe. O a lo mejor utiliza el martillo como palanca para poder levantar algo, ¿no? Entonces, por sí mismo, el instrumento, en este caso el martillo, podría ser no tan útil, ¿no? O no tan válido para el uso que se supone que está determinado, ¿no? Otra cosa es que la validez no es solamente de que hay o no hay validez, no es de todo o nada, ¿no? Más bien es de grado, qué tanto el instrumento es válido y por eso se obtienen algunos coeficientes, algunos datos importantes que nos dicen que hay un grado de validez, ¿no? Eh, que puede ser alto o bajo, ¿no? Pero no es que no haya o que sí haya validez, nada más, ¿no? Y entonces, como decíamos, además necesitamos evidencia empírica y una teoría, en este caso una teoría psicológica, que nos permita defender eso que estamos proponiendo del instrumento, ¿no? ¿Por qué es válido? Pues porque la teoría nos dice tal y tal cosa, ¿no? ¿Y en qué te basas? Pues que hay evidencia empírica de eso que estamos probando, ¿no? Eh, no es un asunto tan simple, ¿no? Y por eso es que eh, se hacen diferentes eh, pues, procedimientos para obtener el grado de validez, ¿no? Por ejemplo, hablamos que la validez de contenido es el grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de la variable que se mide. ¿Y eso qué significa? Es que el instrumento tenga lo que se supone que tiene que medir, ¿no? Si vamos a aplicar un examen de historia o un instrumento sobre historia, pues tiene que tener preguntas de historia, ¿no? Si vamos a evaluar inteligencia, pues vamos a medir eso que se supone que es la inteligencia, ¿no? Todas las dimensiones y todo lo que se supone que debe haber. Aquí, por ejemplo, este instrumento con validez, ese es el dominio de la variable, ¿no? La variable debe tener L, R, N, E, A, estas letras que están aquí, ¿no? Y un instrumento que se considera válido tiene prácticamente todas las letras que se supone pertenecen a esa variable, ¿no? Todas lo que pertenece al dominio de esa variable. Aquí falta una, pero es lo que decíamos un poco hace ratito, ¿no? Que es un grado de validez, no es que esté todo completamente, ¿no? Eso es prácticamente imposible, al menos en psicología, ¿no? O es muy difícil poder conseguir que un instrumento contenga todo lo que se supone que domina la variable, ¿no? Imagínense la inteligencia, todo lo que tendríamos que entender o que considerar a la hora de pues evaluar la inteligencia. Son muchísimas cosas que seguramente no se van a contener en un instrumento. Y otro, un instrumento sin validez de contenido, aquí solamente hay algunas, muy poquitas letras de lo que se supone que es el dominio de la variable, ¿no? De este tipo de ejemplos es lo que les decía que aparecen en el texto de Hernández Sampier y por eso pues me gusta, ¿no? Cómo lo aborda para poder eh, comprender los conceptos.
Después nos habla de lo que es la validez de criterio, ¿no? Cómo se correlacionan las puntuaciones cuando se aplica un instrumento con las puntuaciones obtenidas con otro criterio, un criterio externo, ¿no? Hablan de validez de criterio concurrente, por ejemplo, cuando los puntajes de un instrumento se correlacionan con otras variables relevantes, medidas al mismo tiempo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, otro instrumento que mida inteligencia. En este caso hablamos del WISC-5, por ejemplo, y con el test breve de Kaufman, ¿no? Que los dos miden inteligencia. Las puntuaciones que se obtengan en el WISC deben correlacionar con las puntuaciones que se obtengan en el Kaufman, ¿no? Y entonces es un criterio adicional que nos permite determinar que sí hay una validez en el caso, por ejemplo, del WISC. Y otra que se llama validez predictiva, en donde a lo mejor queremos saber si algún niño, por ejemplo, tiene altas capacidades intelectuales. Entonces le aplicamos el WISC y tenemos la duda si es que el WISC nos puede ayudar o no. Entonces obtenemos las puntuaciones del WISC y el WISC nos dice que ya está en un nivel muy alto, ¿no?, de su coeficiente intelectual. Después hacemos una evaluación de las altas capacidades intelectuales, así como se entienden, con algunos instrumentos específicos, y esos criterios nos ayudan a entender que el WISC precisamente sí predice cuando hay niños con altas capacidades intelectuales. ¿Sale? Eso se hace entonces a futuro. Primero, en la concurrente, estos dos se aplican al mismo tiempo, el WISC y el Kaufman, por ejemplo, y en la predictiva, los puntajes se analizan en donde se aplica primero el WISC y a futuro se identifica el diagnóstico de altas capacidades. ¿Vale? Muy bien, aquí está la validez de criterio, ¿no? Un poco más clara cuando establecemos estas puntuaciones de aplicar un instrumento con las puntuaciones obtenidas en otro criterio. La concurrente esta y la predictiva se aplica el WISC y después identificamos ya si es que están las altas capacidades intelectuales. Y finalmente, algo que le llamamos la validez de constructo. Un constructo tendríamos que entenderlo como algo que se construye en una, pues digamos que en un grupo de investigadores, un grupo de académicos, un grupo de personas que se dedican a hacer teoría y entonces ellos determinan qué es un concepto, ¿no? Un concepto que está dentro de ese grupo con base en sus investigaciones o con base en sus teorías. Por ejemplo, la inteligencia pues no es lo mismo para nosotros en psicología o en psicología educativa, no es lo mismo que para quienes se dedican a la física o a las matemáticas, ¿no? Son conceptos diferentes, ¿no? Pero finalmente son constructos dentro de cada campo, ¿no? O la motivación o las emociones, ¿no? Son constructos porque finalmente son teorías que se hacen en determinados grupos de académicos, ¿no? Entonces, cuando evaluamos en psicología, también buscamos que haya esto que se llama la validez de constructo. Este tipo de validez se supone que debe explicar cómo las mediciones del concepto o variable reflejan la teoría, ¿no? Miden lo que le corresponde y además se vinculan de manera congruente con las mediciones de otros conceptos que se supone que están correlacionados teóricamente. Y a lo mejor nos quedamos, ay, ¿qué es eso, no? Como que nos quedamos con los ojos cuadrados porque eso se oye muy extraño, hasta se oye difícil y dicen, ay, no inventes, ¿cómo voy a obtener la validez de constructo? Pues sí, sí es difícil, pero no es imposible, es algo que se supone ya hacemos en psicología y que podemos determinarlo desde la teoría. Eso debe tener que quedar muy claro, ¿no? Que es un constructo que está en un campo específico y con teorías también muy específicas, ¿no? Aquí nos ponen letras, ¿no?, en los ejemplos que nos presentan en el texto. Pero, nuevamente, si pensamos en evaluar la inteligencia, ¿no?, en el caso de el WISC, hablamos de que se evalúa la memoria, se evalúa la atención, se evalúa el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, ahí hay 3 de las variables que están relacionadas con la inteligencia, ¿no? Pero además,
esta variable podría estar relacionada con otras, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de motivación, si hablamos tal vez de concentración, ¿no? Todas estas variables podrían estar asociadas con la memoria, con el lenguaje, con la atención, ¿no? Son finalmente aspectos cognitivos o las emociones incluso, ¿no? Que podrían estar asociadas con este constructo. Entonces, se supondría que estas variables podrían estar asociadas, ¿no? La atención con la motivación, por ejemplo, ¿no? Y entonces el instrumento que tiene una validez de constructo asocia muy bien las variables de atención y las variables de motivación, por ejemplo, ¿no? Para poder determinar que la inteligencia sí está determinada por ese tipo de variables. Sin embargo, puede ser que no haya validez cuando primero vemos que en la principal variable que estamos evaluando, las dimensiones por las que está conformada a lo mejor no tienen nada que ver, ¿no? Y aquí aparece J, W, Z, ¿no? Pero si hablamos de la inteligencia, a lo mejor ahí aparece no la atención, concentración, el lenguaje, etcétera, sino que a lo mejor aparecen otras cosas que tienen que ver con la inteligencia, ¿no? A lo mejor aparecen algunos elementos que se escapan a eso que sí podemos evaluar de lo que se supone le llamamos inteligencia, ¿no? Y otras variables que a lo mejor no están asociadas, ¿no? Ese instrumento podría no ser válido desde el punto de vista de esta validez de constructo, ¿no? Porque no hay una aclaración de cuáles son las dimensiones que conforman esa variable y no hay una relación de esas dimensiones con las dimensiones de otra variable que podría estar asociada, ¿no? Entonces, lo ideal, en el caso de la validez de constructo, es que podamos identificar desde el punto de vista estadístico y cuantitativo cómo esas dimensiones pertenecen a esa variable o no pertenecen a esa variable. ¿Vale? Muy bien. Y para terminar, hay algo que le llamamos la objetividad. Se supone que buscamos un instrumento que no permita la influencia de sesgos, que no permita la tendencia de los investigadores que la administran, que la califican o que interpretan una prueba, ¿no? Es decir, si aplicamos un instrumento de medición, nuevamente pensando a lo mejor en la inteligencia o en la motivación, o incluso en aspectos emocionales, se supone que debemos obtener los datos de manera precisa y concreta, ¿no? Y decir, por ejemplo, en el caso de la inteligencia, el coeficiente intelectual puede ser entre 90 y 110, un nivel que se considera normal, ¿no? Y ya, básicamente eso es lo que decimos, no hay ninguna otra interpretación, no hay ningún sesgo de lo que evalúa ese instrumento. Entonces, sí, pues tendríamos que ser cuidadosos en que la objetividad completa no la podemos encontrar, no va a haber, siempre va a haber alguna opinión, siempre va a haber alguna interpretación por parte de los investigadores o quienes estén aplicando la prueba o a la hora que estén calificando, siempre hay opiniones, ¿no? Se busca ser objetivo, sí, pero lo más que se pueda, ¿no? No siempre se puede lograr, ¿sale? Bueno, pues ya me pasé, ya fue un buen ratote, creo que pues sí es un tema importante. Me gustaría que si tienen alguna duda, un comentario, pues lo dejen por acá o lo platiquemos y pues seguiremos compartiendo más cosas. Espero que más ejemplos, porque ya hacen falta más ejemplos de validez y de confiabilidad. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.